¿Qué es crecer? Es un discipulado con principios bíblicos que te ayudarán a madurar en tu vida cristiana. Crecer está dirigido para adolescentes, jóvenes y mayores. Nuestra iglesia brinda los siguientes niveles de estudio. Primer nivel, nos enseña sobre la condición del hombre y plan de salvación y las ordenanzas. Segundo nivel, te enseñamos principios bíblicos para aplicarlas a tu vida. Tercer nivel, te mostramos la puesta en práctica del cristianismo en la vida diaria, en tu hogar, trabajo e iglesia. Involúcrate y participa en nuestros cursos. Para mayor información e inscripciones, comunícate con la Secretaría de nuestra iglesia. A Marcos capítulo 3, verso 13 y verso 14, estos dos versículos nos hablan acerca del tema de crecimiento. Verso 13 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Este sería el segundo llamado que Jesús hace a sus discípulos. El primer llamado tiene que ver con el llamamiento para salvación. Pero ahora han transcurrido un tiempo y es el segundo llamado donde Jesús llama a sus discípulos para que puedan entrar en el proceso de discipulado. ¿Qué es crecer? Dice ahí, creciendo y ayudando a otros a crecer. Ese es el propósito. Que cada uno de nosotros, que usted y yo, crezcamos en nuestra vida espiritual. Pero en la medida que crecemos, también debemos ayudar a otros a crecer. Crecer es un programa de formación, de discipulado. Programa de formación espiritual sobre principios bíblicos para el crecimiento espiritual. Entonces, cuando escucha usted acerca de crecer, pues es un programa que plantea 3 niveles. Primer nivel tiene que ver con la salvación. Segundo nivel, sobre la vida cristiana práctica. Y el tercer nivel, en la mayoría de las lecciones están enfocados al tema de servicio. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, necesitamos crecer. Un niño que nace no se queda ahí en estado de bebé siempre, sino que la naturaleza, el desarrollo propio requiere que tenga que crecer y avanzan las diferentes etapas de desarrollo de la persona. Entonces, cuando escuchamos el discipulado, hay 2 preguntas que generalmente nos hacemos. La primera pregunta es: ¿qué es un discípulo? Un discípulo o discípula es aquella persona que conoce a Cristo, que crece en Cristo, que sirve a Cristo y comparte a Cristo. Ahí son 4 cosas. Que conoce a Cristo tiene que ver con la salvación. Luego crece en Cristo, sirve a Cristo y comparte a Cristo. Entonces, usted tiene aquí al frente el banner y ahí puede ver las 4 fases. Estas 4 fases hablan acerca de un proceso. Esas 4 fases no se logra de noche a la mañana. Esas 4 fases requiere tiempo y cada uno va avanzando a su propio ritmo. El crecimiento espiritual no es igual para todos. Algunos crecen más rápido que otros. Y eso tiene que ver con la experiencia de vida de cada uno, pero también tiene que ver con la disponibilidad del corazón. Cuán comprometido está en el proceso. Entonces, eso es un discípulo. ¿Y qué es el discipulado? El discipulado es el proceso de llegar a ser como Cristo. Y esa es la meta que Cristo mismo ha establecido para nosotros. Entrar en ese proceso cuya meta es llegar a la medida,
a la imagen y a la estatura de Cristo Jesús. Y esa es la meta que lograremos cuando Cristo venga para llevarnos. Pero tenemos que avanzar en ese proceso. Por eso hay muchas parábolas, hay muchos pasajes de la Escritura que nos exhortan y animan a cada uno de nosotros a crecer en nuestra vida espiritual. ¿Cuánto ha crecido usted en su vida espiritual en los últimos meses, en los últimos años? ¿Cuántos años de vida cristiana tiene? Y si usted empieza a mirar de una manera retrospectiva su vida, ¿qué cambios tan notorios usted puede ver? ¿Qué cambios han ocurrido en su vida? ¿Ha habido crecimiento espiritual? ¿Y con qué frecuencia ha sido ese crecimiento? ¿Está creciendo continuamente en su vida espiritual o se ha quedado estancado en su crecimiento? Y si hay un estancamiento, eso no es algo natural, ¿verdad? Cuando hay estancamiento en el crecimiento, porque el crecimiento es algo natural, pero si algo estanca el crecimiento en nuestra vida espiritual, hay un problema. Y si usted tiene un niño, una niña, y que lo que espera es que crezca, claro, hay un proceso. Puede crecer en estatura, pero también en el aspecto físico, pero en otras áreas. Pero usted espera que crezca en estatura, como dice las Escrituras. Pero ¿qué pasa si usted observa que se quedó en cierta estatura y no crece más? No está en el rango normal, promedio de estatura en que van avanzando en el proceso de desarrollo. Pues hay algo mal, ¿no? Y los médicos saben que hay ciertos problemas o enfermedades o cuál sea el diagnóstico más preciso, pero algo que está impidiendo, y eso no es natural y es igual en la vida del cristiano. Por eso es importante que nos preguntemos en esta mañana, durante el tiempo de vida cristiana que tengo, ¿mi crecimiento espiritual ha sido continuo o estoy en temporadas de estancamiento? Bueno, ¿qué requiere el crecimiento espiritual? ¿Qué requiere el crecimiento espiritual? Si uno quiere crecer, requiere compromiso. El crecimiento espiritual requiere compromiso. Si no hay compromiso, no hay crecimiento. Howard Hendricks dice, cuando una persona recibe a Cristo, es decir, cuando es salvo, y nunca toma un proceso de discipulado formal, hay poca esperanza de ver una transformación verdadera en su vida. Hay poca esperanza de ver cambios notorios en conducta, en carácter, en hábitos, en acciones. Esos cambios deben de haber. En algunos es más rápido, en otros es un poco más lento el proceso, pero debe haber cambio. Por eso Jesús dijo que la buena tierra, que nos habla acerca de una persona que ha nacido de nuevo, dice, produce fruto, es decir, crece y se evidencia el cambio en 30%, en 60% y en 100%. Es decir, hay cambio, hay crecimiento, hay frutos en todos, aunque la cantidad varía. Es decir, el cambio en nuestra vida puede ser que en algunos sea más rápido, en otros menos, un poco más lento, pero hay cambio. Entonces, esto requiere compromiso. Por eso dice, cuando una persona solamente se conforma o cree que es suficiente tener a Cristo, pues no experimenta cambio, crecimiento en su vida, si no hay compromiso con el discipulado. Entonces hay creyentes que tienen años, pero no han crecido en su vida espiritual. Pero hay creyentes que tienen poco tiempo y han alcanzado cierto grado
de crecimiento, de madurez, de cambio en su vida. ¿De qué depende? Depende no de Dios, depende del compromiso de usted y de mí, de cada uno de nosotros. ¿Cuán comprometidos estamos? Así que la medida en que estamos comprometidos con el proceso será el grado que alcancemos de crecimiento, de madurez espiritual. Y eso nos lleva a que el proceso de discipulado para el crecimiento nace en el corazón de Jesús. El proceso de discipulado formal es algo que nace en el corazón de Jesús, no es algo que lo inventó la iglesia en el tiempo, no. Jesús planteó eso. En el pasaje que hemos leído dice, después subió al monte y llamó a los que así él quiso, vinieron a él, y estableció a 12 para que subiesen con él y para enviarlos a predicar. Este pasaje, si lo analizamos de manera general, como mínimo, nos presenta 3 cualidades necesarias. Pudiera haber más, pero quiero enfocarme esta mañana en 3 cualidades necesarias para que haya crecimiento espiritual. 3 cualidades. Si no hay estas cualidades en nuestra vida, entonces no habrá crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque no hay compromiso. Entonces, la primera cualidad que el Señor requiere de nosotros es una actitud de obediencia. Una actitud de obediencia. El verso 13 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y note, y vinieron a él. Jesús los llama y vinieron a él. No hay crecimiento espiritual si no hay obediencia. No hay crecimiento espiritual si no hay obediencia. ¿Por qué? Porque Dios siempre honra la obediencia. ¿Cómo honramos a Dios? Con nuestra obediencia. Y Dios honra la obediencia. Y por lo tanto la obediencia es una primera característica en la vida de cada discípulo. La obediencia es característica en tu vida. ¿Podrías esta mañana decir que la obediencia es una cualidad fácilmente distinguible en tu vida o no? Hay 2 pasajes y hay otros también, pero solamente quiero referirme a estos 2 pasajes. Mateo capítulo 4, versos 21 y 22. Vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, y los llamó. Y note, y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Ellos están ocupados, no están sin hacer nada. Ellos muy bien podrían haber presentado excusas desde una perspectiva humana, razonables, justificables, pero ellos inmediatamente, dice, dejaron lo que estaban haciendo y le siguieron a Jesús. ¿De qué nos habla? De obediencia. El siguiente pasaje, Mateo capítulo 9, verso 9, vio a Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Probablemente él, en esa labor no tan justa que él tenía, en el sentido de lo que estaba haciendo, pero sin embargo el llamado no le iba a dar mayores créditos, mayores ganancias que la que él tenía hasta ese momento. Pero sin embargo, él no puso de por medio el cuestionamiento o la justificación de decir, bueno, ¿qué tanto yo puedo ganar? ¿O qué tanto yo puedo perder? No, porque si él se hubiese puesto a analizar desde una perspectiva humana cuánto puede ganar o cuánto puede perder, probablemente él se hubiese quedado ahí en el banco de los tributos, porque su trabajo en ese momento de cobrador de impuestos le generaba mayor estabilidad económica para él y para su familia. Pero sin embargo, él dejó y le siguió a Jesús. Y hay otros casos. En cada uno de estos casos donde Jesús va llamándolos, porque esos llamamientos son llamamientos para salvación. Pero la actitud que ellos muestran es una actitud de obediencia.
Y eso lo vemos más adelante. Jesús le dijo a ellos, sígueme, ellos le siguieron. Porque sígueme siempre ha sido una orden, más no una invitación. Frente a una invitación, tú puedes optar por aceptar o rechazar y no hay ningún problema. Pero sin embargo, frente a una orden, solamente hay una actitud esperada, correcta, que es la obediencia. No se puede avanzar en el proceso de crecimiento espiritual si no hay obediencia. Si no hay en ti una actitud de obediencia, no puedes crecer. En cierta ocasión Jesús le va a confrontar a otro grupo de hombres que le seguían a Jesús y le decían, maestro, maestro. Y Lucas capítulo 6, el verso 46, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? No solamente le reconocían como su maestro, sino que también lo reconocían o lo llamaban como Señor, que quiere decir amo o dueño. Y Jesús les va a decir a ellos en Lucas 6, 46, ¿y por qué no hacéis lo que yo os digo? Ellos de labios para afuera proclamaban que Jesús era el Señor de sus vidas. En otras palabras, que Jesús controlaba sus vidas. Pero Jesús, que conoce muy bien a ellos, le dice, ¿por qué me llamáis Señor y Señor y no hacen lo que yo les digo? Es decir, estos hombres, aunque con sus labios decían, Señor, te amamos y cuántas cosas más, pero sin embargo, en la vida cotidiana no había obediencia a Cristo Jesús. Tú puedes cantar y alabar y reconocer a Cristo como Señor de tu vida. Y puedes proclamar que Él es tu Señor y puedes decir cuánto le amas a Cristo. Pero sin embargo, en la vida práctica, en la vida diaria, cotidiana, escucharás las mismas palabras de Jesús. ¿Y por qué no hacéis lo que yo te digo? ¿Por qué? Porque Él ve que no hay obediencia. La obediencia es un reflejo en tu vida. O deliberas, negocias con el Señor, cuestionas. ¿Cómo manejas la desobediencia? Cuando eres confrontado con la palabra y notas que no has obedecido, sino que has actuado en desobediencia, ¿cuál es tu reacción? ¿Reconoces, culpas a los demás? ¿Presentas justificaciones o humildemente lo aceptas? Por lo tanto, la primera cualidad que Jesús veía en ellos era una actitud de obediencia. Y por lo tanto, Jesús, de entre los muchos, fue llamando, a diferencia de nosotros que no podemos ver. Yo no puedo ver la actitud. No puedo ver tus pensamientos, no puedo ver la motivación de tu corazón. Pero Jesús, que Dios veía la actitud y empezó a llamarlos. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que tenían una actitud de obediencia. Una segunda cualidad es la cualidad de ser enseñable. Requiere un corazón enseñable. Verso 14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Para que estuviesen con Él. Cuando Jesús lo llama y ellos obedecen, y lo hace para que estuviesen con Él. No es para enviarlos a realizar ciertas tareas. No es para enviarlos a predicar a primera, sino es para que estuviesen con Él. Ahora, ¿cuál es el propósito de Jesús de mantenerlos junto a Él? Durante 3 años, y gran parte de estos 3 años, ellos permanecieron con Él. Y en algunas ocasiones Jesús los enviaba a predicar. Pero si nosotros miramos los 3 años, el porcentaje, gran parte de ese tiempo estuvieron con Él. Poco tiempo estuvieron sin Cristo.
realizando alguna actividad. Entonces, un verdadero discípulo de Jesús toma muy en serio el tiempo de pasar con el maestro para ser instruido, para ser formado. Busque Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, verso 10, verso 11. Dice: cuando estuvo solo, cuando Jesús está solo, en cierta ocasión la multitud le seguían, pero había momentos cuando Jesús se quedaba solo con sus discípulos. Y dice el texto, cuando estuvo solo. ¿Qué pasó cuando estuvo solo? Dice el texto, claramente, los que estaban cerca de él, con los 12, están los 12 y algunos más, le preguntaron sobre la parábola. Le preguntaron. Es decir, ellos escucharon las palabras de Jesús dirigidas a la multitud, pero ellos no entienden. Pero el hecho de preguntar a Jesús revela la actitud de tener un corazón enseñable, el deseo de aprender, el deseo de crecer en el conocimiento. Ellos están interesados en entender lo que Jesús quiere decir. Si no hay esa cualidad de tener un corazón enseñable en cada área de nuestra vida, nos será difícil crecer. Para ser enseñable, uno no tiene que ser el más inteligente, no tiene que tener el CI elevado del promedio, sino tiene que estar dispuesto a aprender de cualquier situación. Si Jesús estuviera solamente buscando a aquellos que tenían esta cualidad de ser inteligentes, de tener la capacidad intelectual, pues ninguno de los 12 estaría con él, porque la gran mayoría de los 12 fueron reprobados en el proceso de formación académica de acuerdo al contexto judío. En el contexto judío lo que se prevalecía, lo que se valoraba era la memorización. Y por lo tanto el proceso de formación requería esa capacidad de memorizar en la primera fase los primeros 5 libros y en la segunda fase memorizar gran parte del Antiguo Testamento y así completar en 3 fases. Y aquellos que lograban eso eran elegidos por el gran rabí. Gamaliel era uno de ellos. Es decir, esos alumnos, después de haber superado esos 3 niveles, tenían que presentarse ante un rabí para que el rabí pueda evaluarlos y al final los rechazaba o los admitía. Pues Pablo era aquel que había superado estas 3 fases y que había sido admitido por Gamaliel, el gran rabí, quien dominaba diferentes idiomas, que tenía una buena preparación académica, pero estamos hablando de uno. Pero los demás, como dice la Escritura en el libro de los Hechos, eran hombres sin letra y del vulgo. Es decir, aquellos hombres que no lograron superar ni siquiera la primera fase. Cuando no lograban superar la primera fase, ¿a qué se dedicaban? Se dedicaban a los negocios de la familia. Generalmente la pesca, la carpintería y todos los demás oficios. Y Jesús, cuando empieza a llamar a estos hombres, los llama a algunos que estaban dedicados en la pesca. Entonces esto nos habla de aquellos hombres que no eran lo mejor de lo mejor, pero sin embargo Jesús los llama. ¿Por qué? Porque tenían una actitud de obediencia. Pero además de eso tenían un corazón enseñable. La humildad es el principio. La humildad es el principio para ser enseñable. Aquellos que se dejan enseñar reconocen su necesidad de crecer. ¿Qué tan enseñable te consideras? ¿Cuánto deseo tienes de crecer en el conocimiento? De seguir aprendiendo la palabra.
¿Cuán prioridad es para ti aprovechar, aún con el esfuerzo y sacrificio de por medio, para seguir aprendiendo la palabra, para seguir siendo instruido por aquellos hombres, por aquellas mujeres a quienes Dios puede usarlos? Porque Dios nos ha dado a cada uno de nosotros ciertos dones, ciertas habilidades que nos capacitan con el poder del Espíritu Santo para desarrollar ciertas funciones, ciertas actividades de una manera diferente, sobresaliente en comparación a los demás. Porque no todos son ojos, dice la Escritura, no todos son manos, no todos son pies. Entonces, en ese sentido, Dios ha establecido hombres con ciertos dones de enseñanza, otros dones, ¿para qué? Para edificar, para capacitar, para adiestrar, para perfeccionar, dice Pablo en Efesios, a los creyentes. Pero la pregunta es, ¿cuánta prioridad tiene en tu corazón el seguir creciendo, el seguir aprendiendo? ¿O crees saberlo todo? ¿O crees que ya no necesitas saber? Que ya no hay nada más que conocer. Cuando hay esa actitud en el corazón, el orgullo, pues no nos permite aprender. Pablo, cuando ya estaba por finalizar su vida ministerial, cuando escribe la carta a los filipenses desde la cárcel, pronto para ser muerto, él dice: no pretendo haber alcanzado. No pretendo haber alcanzado. Una cosa hago, prosigo, continúo avanzando para llegar hacia la meta. Nos revela un corazón enseñable. Alguien que dice: todavía no lo sé todo, necesito seguir aprendiendo, necesito seguir creciendo. Cuando escribe a los romanos, a la iglesia de Roma, en el primer capítulo dice que él anhelaba visitar a ellos. Y anhelaba visitar, y él dice: y quisiera yo tener parte entre ustedes. Quisiera ministrarlos a ustedes, quisiera servirlos, enseñarlos, instruirlos. Pero a la vez también dice: también quisiera ser instruido por ustedes. Quisiera ser ministrado por ustedes. ¿Quién lo dice? Alguien que ha establecido varias iglesias, alguien que ha formado muchos discípulos, alguien que ha escrito gran parte de los libros del Nuevo Testamento inspirado por Dios. Lo dice aquel hombre: así como yo puedo ser de bendición a ustedes enseñándoles, pero también quisiera ser bendecido. ¿De qué manera? Siendo instruido por ustedes, siendo enseñado por ustedes. ¿Quién nos revela una actitud, un corazón enseñable? Por eso en Proverbios capítulo 26, verso 12 dice: ¿has visto a un hombre que se tiene por sabio? ¿Has visto a un hombre que se considera sabio? Y note lo que dice la última parte: más esperanza hay para el necio que para él. Más esperanza de crecimiento, de cambio hay para el necio que para aquel que se considera o considera que no necesita aprender más. El crecimiento espiritual, por lo tanto, no es automático. No ocurre de manera automática. No es que ya soy salvo y solamente limitándome a congregarme una vez a la semana o 2 veces a la semana voy a crecer, voy a tener una vida transformada. En realidad eso es engañarse a uno mismo. Porque en Filipenses capítulo 2, verso 12, 13, Pablo, escribiendo a esta iglesia, le dice: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Note el verbo, esfuércense.
no es algo que ocurre sin el esfuerzo de por medio. Ya yo tengo a Cristo, me quedo sentado, no estudio, no pongo de mi parte, así que ya el cambio va a ocurrir sin el esfuerzo de por medio. No, Pablo dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Obediencia. Esfuerzo para obedecer, porque la obediencia no es algo natural en el corazón del ser humano. La obediencia no es algo que surge automáticamente, no. Requiere esfuerzo, requiere intencionalidad, requiere determinación para obedecer. Obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. La vida cristiana es una vida donde cooperamos con Dios, donde hacemos lo que nos corresponde hacer y Dios hace lo que le corresponde hacer, nos da su poder. Por lo tanto, el crecimiento espiritual es el resultado de un compromiso con el discipulado, con el proceso. El crecimiento espiritual comienza con compromiso. Note lo que dice Efesios capítulo 4, verso 11 al verso 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y note los verbos. ¿Para qué? A fin significa para qué. A fin de perfeccionar, capacitar, sinónimos, capacitar, entrenar, adiestrar. ¿A quiénes? A los santos, que es el título asignado a los creyentes. A los creyentes para la obra del ministerio, para la edificación, sinónimos, crecimiento. ¿Para qué hay que capacitar, entrenar? Es para que crezcan en el cuerpo de Cristo, para que crezcan espiritualmente, para que sean edificados, hasta que todos lleguemos. ¿Cuál es la meta? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y nota ahí los verbos perfeccionar, edificar, llegar. Esto nos habla, en otras palabras, de un proceso. ¿Estás en el proceso? El propósito es que seamos perfeccionados, que seamos adiestrados, capacitados para crecer en nuestra vida espiritual y para servirle a Él. Por lo tanto, eso implica el conocimiento y la práctica de la palabra de Dios. El conocimiento y la aplicación de la palabra. Hebreos 5, 13 y 14, pero sobre todo el verso 14. Dice que, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, esta frase, por el uso, es decir, el uso constante de la palabra. Si usted no considera prioridad en su vida crecer, aprender, ser enseñado, ser instruido por la palabra de Dios, si eso no es prioridad, usted no está usando la palabra, no la está haciendo parte de su vida. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado? Que a lo malo le llamas bueno y a lo bueno le llamas malo. No tienes capacidad de discernimiento. No tienes la habilidad para distinguir lo que es bueno para ti y lo que es malo para ti. No tienes la capacidad de distinguir lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada a Dios. ¿Por qué? Por la falta de uso y aplicación de la palabra de Dios. No tenemos eso, pero lo contrario dice el texto. Aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los discípulos crecen alimentándose la palabra y sirviéndose unos a otros. Y por eso, esto nos lleva a la tercera y última cualidad que tiene que ver con la disponibilidad. Disponibilidad. Requiere disponibilidad de servicio. Y el verso
13 o 14 termina diciendo, y para enviarlos a predicar. El verdadero reto para sus discípulos es que ellos continuaran la obra. Ellos continuaron la obra que Jesús empezó. En el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 13, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, 2 de los 11 discípulos o 12 discípulos, y sabiendo que eran hombres de donde, sin letra y del vulgo, estaban maravillados y les reconocían que habían estado con ¿quién? Con Jesús. ¿Cómo reconocían? Bueno, reconocían por cambio de vida. Reconocían porque Cristo se veía reflejado en ellos, porque su forma de hablar, su forma de actuar era semejante al de Cristo Jesús. Ellos estaban imitando al Maestro en todo sentido. Y aquellos que los veían a ellos reconocían que había estado con Jesús. ¿Y qué estaban reconociendo? Que Jesús había sido parte de sus vidas y estos hombres estaban haciendo, lo que estaban haciendo era servir. Y eso es a lo que nos ha llamado. La evidencia del crecimiento espiritual, la evidencia del crecimiento espiritual está en la capacidad de reproducirse. Y termino con estos dos últimos pasajes. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versos 7 al 9. Dice, de manera que llegaste a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de vosotros, la palabra del Señor ha resonado, ha hecho un eco. No solo en Macedonia y Acaya, sino también en todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Note aquí que esta iglesia, la iglesia de Tesalónica, tuvo no tanto un privilegio a comparación de los demás, diríamos. En otras iglesias Pablo estuvo más tiempo. Por ejemplo, en Éfeso permaneció más de un año. Pero en Tesalónica solamente estuvo menos de 2 semanas. Menos de 2 semanas. Cuando llegó a Tesalónica, Pablo empezó a evangelizar en la sinagoga, se convirtieron algunos judíos. Luego fue a otros lugares, predicó el evangelio, se convirtieron. Y luego por la persecución, Pablo tuvo que verse obligado a salir de Tesalónica y se fue de Tesalónica en menos de 2 semanas. En otras palabras, los creyentes nuevos tuvieron la oportunidad de conocer a Pablo y escuchar sus enseñanzas menos de 2 semanas. Y no era todos los días, algunos días. Pero ellos ahora se quedaron. Seguramente luego alguien hizo un seguimiento, pero de una manera no tan permanente. Pero cuando Pablo escribe a Tesalónica, él puede ver el ejemplo de ellos. Y cuando resalta el ejemplo de ellos, dice que ellos han esparcido, han divulgado el evangelio en toda Macedonia, en Acaya y en todas partes. Es decir, esos hombres aceptaron a Cristo, tenían una actitud de obediencia, tenían un corazón disponible o enseñable y tenían disponibilidad para servir al Señor. Expandieron el evangelio. Y Pablo dice, y nosotros ya no tenemos necesidad de hablar nada porque ustedes han hablado. Porque ustedes han alcanzado a esos pueblos con el evangelio. Y todo eso ocurrió porque cada uno de los discípulos quienes hicieron eso, pues ellos entendieron que tenían que morir a sí mismos para que Cristo pueda vivir a través de ellos. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere,
lleva mucho fruto. Necesitamos tener una actitud de obediencia, un corazón enseñable, disponibilidad para servir. Cuando Él encuentra estas cualidades en nuestra vida, pues Él puede hacer el cambio, la transformación. Es decir, hay crecimiento en nuestra vida espiritual. Dios espera que tú y yo crezcamos, pero recuerda, no puede haber crecimiento si no hay compromiso, si no hay obediencia, si no hay un corazón enseñable y si no hay disponibilidad para servir al Señor. No hay crecimiento. Dios busca esas cualidades en tu vida. Entonces esta mañana, confróntate a la luz de la palabra del Señor y pregúntate a ti mismo ahí, pregunta ahí en tu corazón si tienes una actitud de obediencia, si tienes un corazón enseñable o estás presentando excusas para no seguir aprendiendo, para no seguir en el proceso. Dios quiere que tengamos un corazón disponible también. Oramos.